Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para continuar y ahora sí, concluir el estudio acerca de las 7 iglesias. Esta noche, amados hermanos, vamos a cubrir la última de las iglesias, la iglesia séptima, la cual es la iglesia de Laodicea. ¿Okay? Y recordando siempre pues lo que hemos venido hablando, los factores comunes en en las 7 iglesias, y pues haciéndoles una vez más memoria de que el mensaje está dirigido a los ángeles, o sea, a los pastores de las iglesias, pero también a las iglesias, a cada una de estas iglesias en particular. Pero hemos venido diciendo que en conclusión el mensaje es para toda la iglesia de Cristo. Entonces vamos a ver al final que en realidad son 7 mensajes, ¿verdad? 7 mensajes que pueden ser aplicados a nuestra iglesia hoy día, en pleno siglo XXI. Y estas son las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta, hermanos, porque la palabra fue escrita para nosotros, para la iglesia, ¿verdad? Para que nosotros podamos visualizar el mensaje de Dios, podamos entenderlo y así poder vivir dentro del propósito de Dios. Amén. Entonces, en el capítulo 3 encontramos del verso 14 al 22 la última de las 7 iglesias, ¿no? Entonces, hoy estaremos pues terminando este precioso estudio. Amén. Entonces, ubíquese allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versos 14 al 22, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de la Odisea, o sea, es un nombre unido, no es la Odisea, no, es unido, la Odisea. Un solo nombre que es, yo sé, muchas veces lo he visto, que algunos lo escriben la Odisea, ¿verdad? Bien, esto significa, la Odisea significa gente gobernando, o sea, juicio del pueblo. Entonces, gente gobernando se traduce la Odisea, pero es interesante que este nombre surgió en honor a la esposa de su fundador. La esposa de Antíoco II se llamaba Laodicea, y de ahí viene el nombre a esta ciudad. ¿Okay? Entonces la Odisea, dijimos, ¿no? Al igual que las otras ciudades, está influenciada por la mitología griega, ¿verdad? Y está completamente fuera de orden. Yo creo que esta es la peor de las iglesias, ¿verdad? Yo creo que esta Sardis o Tiatira, perdón, son las que están bastante mal. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que ver que este mensaje dirigido a la Odisea va para aquellas iglesias que en este momento necesitan reconocer estas faltas que hay en la Odisea. Y no solamente en la Odisea, sino en cada una de las 7 iglesias. Vemos que Jesús, cuando le da el mensaje a Juan, le hace ver, ¿verdad?, que Él conoce las obras de cada uno. Entonces, hace ver que cada iglesia tiene faltas que necesita corregir. Bueno, excepto Filadelfia, ¿no? Fue la 6, la que hablamos en la última clase, que dijimos, pues es la iglesia ideal, es la iglesia modelo, no la iglesia perfecta, pero sí la iglesia que debería inspirarnos a nosotros a tener ese tipo de iglesia, ¿no? Entonces, algunas características de la Odisea. En primer lugar, esta era una ciudad muy rica, o sea, había abundancia y era conocida por la cantidad de transacciones comerciales que se hacían en esta ciudad a diario. ¿Okay?
Entonces había mucha riqueza, había mucho oro, y esto hacía que fuera una ciudad próspera, una ciudad de abundancia. Y entonces las personas que habitaban la ciudad, pues eran esas personas, como decimos, las de caché, las personas que siempre andan vestidas elegantemente, con joyas y bueno, y todas esas cosas que hacen a la persona enaltecerse y creerse superior, ¿no? Usted de repente conoce alguna iglesia donde si uno se presenta ahí medio racuachón, como decimos, lo miran mal. O sea, usted si va a ese tipo de iglesia, usted tiene que ir con un buen carro, tiene que ir con un buen traje, ropa y zapatos de marca, y tener ciertos conectes, ciertas relaciones con personas importantes, y entonces sí es bienvenido en este tipo de iglesias. Bueno, ese era el problema mayor en la Odisea, ¿no? La abundancia, la riqueza, había hecho de la ciudad esta situación que la iglesia estaba siendo también partícipe de esto, ¿no? Y esto es lo grave, amados hermanos, porque muchas veces nosotros en la iglesia nos acomodamos al mundo, y no debe de ser así. O sea, el mundo es el que tiene que acomodarse a la iglesia si es que en verdad se entregan a Cristo. Amén. También, amados hermanos, hay en segundo lugar a la industria de los tejidos. Era algo que estaba surgiendo, que estaba levantándose, que estaba tomando fuerza en el tiempo de que Juan recibe esta visión. La Odisea estaba sobresaliendo con la industria de los tejidos, las alfombras, la famosa lana negra, cosas que estaban dándole poder monetario, poder material, un poder a nivel social, ¿okay? Pero a nivel espiritual, la iglesia está en decadencia, ¿okay? Y esta es la parte que nos interesa a nosotros, porque el mensaje no es en sí para el pueblo, el mensaje es para la iglesia, para su pastor, ¿verdad? Entonces, el pastor y la iglesia somos los representantes de Dios en cada ciudad, en cada pueblo donde estamos ubicados localmente. Entonces, si la iglesia se deja arrastrar por el ambiente o por las situaciones que pasan, entonces la iglesia va a terminar mal. Entonces, la parte grave de la iglesia de la Odisea era el materialismo. ¿Okay? El materialismo los había llevado a enorgullecerse, los había llevado a una indiferencia, los había llevado a una autosuficiencia, a una arrogancia, lo cual sabemos que es condenado por Dios. Y entonces esto hace que la iglesia sea mal vista ante los ojos de Dios, ¿verdad? La palabra es clara, dice que Dios mira de lejos al altivo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, estudiamos este mensaje a la Odisea, es para que nosotros valoremos, ¿okay? Valoremos cuál es la condición de nuestra iglesia, ¿okay? Ahora, esta iglesia de la Odisea también era muy cercana a la iglesia de Colosa. O sea, hay una relación bastante estrecha entre los colosenses y la iglesia de la Odisea. O sea, había una relación de compañerismo, pero también en cuestión a distancia están relativamente cercas. Entonces, vamos a ver a través de los escritos de Pablo. Acuérdese que estas 7 iglesias son producto de la obra misionera del apóstol Pablo.
O sea, Pablo llega a Éfeso y Éfeso se enciende el evangelio. Hay un avivamiento de manera que cuando Pablo está en Éfeso, extiende el evangelio por toda esta región que era la región de Lidia en el tiempo de los romanos, ¿verdad? Ahora pues ya lo hemos dicho anteriormente, corresponde a Turquía hoy día, pero era la región de Lidia. Y entonces toda esta región, conocida como Asia Menor, es evangelizada por el apóstol Pablo y los compañeros que él llevó en sus diferentes viajes, en sus 3 viajes misioneros. Entonces, Colosenses sabemos también que es una de las iglesias del apóstol Pablo, que levantó, el apóstol Pablo. Entonces, mire, encontramos en el capítulo 4 de Colosenses capítulo 4, mire lo que dice en el verso 15, 4:15 de Colosenses: saludad a los hermanos que están, ¿dónde? En la Odisea. O sea, cuando Pablo le escribe a los de Colosa, le envía saludes a los de la Odisea. O sea, había una relación entre ellos. Entonces, saluda a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y ojo con esto, verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de la Odisea, de los loadicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, mire qué interesante. Pablo envía la carta a Colosa y dice, después que la lea, que también la lean los de la Odisea. Y la carta de la Odisea, cuando la lean, que también la lean los colosenses, ¿verdad? Porque Pablo instruía a la iglesia a través de estas cartas. Bueno, ahora tenemos las cartas de Pablo acá y vemos que realmente es doctrina pura, es doctrina bíblica. Usted quiere mantenerse en la sana doctrina, usted quiere enriquecerse en la doctrina bíblica, bueno, estudie bien todas las cartas que escribió el apóstol Pablo. Y usted se va a nutrir de la palabra, pero va a aprender doctrina bíblica, no doctrina religiosa, no doctrina de denominación, sino doctrina bíblica, que esa es la sana doctrina. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Eso es lo que nosotros necesitamos buscar. Esta relación entre Colosa y la Odisea es interesante porque, mire, usted lo puede buscar en geografía o en historia. Resulta de que la Odisea está rodeada de aguas termales, al menos en ese tiempo, rodeada de aguas termales, mientras que los colosenses tienen bajas temperaturas. O sea, y había un fenómeno, y usted va a entender entonces por qué Jesús les habla de esta manera. Porque había un fenómeno que cuando las aguas frías bajaban de Colosa hasta la Odisea, entonces las aguas calientes de la Odisea se volvían tibias. ¿Okay? Y este es el término y esta es la condición que Jesús usa para decirle a los de la Odisea en qué condición espiritual se encuentran. Ahora, todos sabemos, por ejemplo, si usted está en un partido de fútbol, ¿okay? Y cuando termina el primer tiempo, usted está bien sudado, bien forjado, ¿no? Con mucho calor en su cuerpo. ¿Okay? Entonces, ¿qué se antoja? Un vaso de agua fría o un refresco bien frío. Ahora, imagínese usted que alguien viene y le da un vaso de agua, no al tiempo. Aún el agua a tiempo se siente como medio rara. Ahora, imagínese si se la dan tibia. Entonces, es repugnante en esos momentos. Ahora, esto
es lo que vamos a ver más adelante que Jesús utiliza para hacerle entender a los hermanos y al pastor de la Odisea la condición repugnante en la que se encuentran espiritualmente hablando. ¿Okay? Es interesante, amados hermanos, que cuando Pablo habla a los colosenses, incluye a los de la Odisea. Hay otro pasaje, leímos en el capítulo 4, ¿no? Leímos el verso 15 y el verso 16. ¿Ok? A ver, nos saltamos el 13. A ver. Bueno, pero no importa. Vámonos. Usted puede leer desde el 13, pero más bien vámonos al a ver, dijimos Colosenses, verso 16. A ver, en el 2, 1. Ok, el 4, usted lo puede leer desde el verso 13 hasta el verso 16. Pero en el 2 encontramos, estamos hablando de Colosenses, ¿no? Estamos leyendo, mejor dicho, en Colosenses. Colosenses capítulo 2, mire lo que dice el verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, es interesante, Pablo incluye a los de la Odisea. Pero esta relación entre Colosa y la Odisea, simplemente, amados hermanos, nos deja ver un poco la condición de Colosa, pero Colosenses no está dentro de las 7 iglesias, ¿verdad? Sino la séptima iglesia es la Odisea y es aquí donde vamos a concluir el mensaje. Ahora, para que usted tome en cuenta desde ya, en la Odisea lo que encontramos es un llamado al arrepentimiento. O sea, es como, imagínense, personas ya convertidas, Jesús diciéndoles que necesitan convertirse. O sea, ese es el mensaje que encierra la Odisea, o sea, como reconvertirse. Algo que nosotros en alguna manera le llamamos la reconciliación, ¿no? Cuando las personas conocen a Cristo y se alejan, se van, se vuelven al mundo, se tiran por allá su tiempo, luego quieren ponerse a cuenta con Dios, regresan y Dios les da una oportunidad, porque Dios es un Dios de misericordia. Entonces, esta es la condición de toda la iglesia. ¿Okay? Entonces decía que si la comparamos con las otras iglesias, Sardis sería la iglesia similar, porque si usted se recuerda, cuando estudiamos Sardis está con nombre de que vive, pero está muerta. Entonces, esta iglesia de la Odisea está en una condición similar a la de Sardis. ¿Por qué? Porque a diferencia de Filadelfia, que Dios no le encuentra ningún reproche, para la Odisea, todo es reproche, o sea, todo es desaprobar, ¿no? O sea, lo opuesto, ¿verdad? Entonces, cuando la Odisea recibe este mensaje, es para que se convierta, ¿ok? Para que vuelva al Señor. ¿Usted conocerá alguna iglesia como esta? Sí, hay muchas. Vamos a ver cuando vayamos profundizando. Vamos a ver que realmente hay iglesias bastante parecidas. Amén. Entonces, vamos a ir al versículo 14 del texto que nos ocupa. Para los que apenas se conectaron, Apocalipsis capítulo 3. Estamos hablando de la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea. En el capítulo 3, verso 14 leemos: escribe al ángel de la iglesia la Odisea,
He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¡Wow! Esto está fuerte, hermano. ¿Verdad? Hemos visto que a cada iglesia Jesús se le presenta con diferentes atributos, con diferentes características que lo identifican a él. Entonces, pero mire cómo se identifica con la Odisea. Es interesante porque, bueno, ya habíamos escuchado el testigo fiel, ¿ok? Pero no habíamos escuchado el amén. Ahora, ¿qué es el amén? ¿Cuándo es que nosotros decimos amén? Amén quiere decir que así sea. O sea, el que tiene la última palabra, el que determina cómo se van a hacer las cosas, es el que te está diciendo esto. El amén. El testigo fiel y verdadero. Ese ya lo habíamos visto antes, pero el que no habíamos visto es el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios, o sea, el creador del universo. Y esto, amados hermanos, es porque la Odisea estaba en un fenómeno muy parecido al de Galacia. Usted se recuerda cuando el apóstol Pablo le escribe en el capítulo 3 de Gálatas. Pablo le escribe a los de Galacia de la siguiente manera. Pablo les dice: Gálatas insensatos. ¿Es posible que ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar por la carne? Entonces, esto exactamente es lo que estaba pasando con la Odisea. Por eso es que Jesús los está llamando al arrepentimiento. Jesús los está llamando a que se conviertan, a que vuelvan. Y usted dirá, pero ¿hay oportunidad de volver a convertirse? Bueno, la gracia y la misericordia de Dios nos da la oportunidad, amados hermanos, que cuando le damos la espalda al Señor, si queremos volver, Él nos recibe, siempre y cuando volvamos a Él arrepentidos y dispuestos a comprometernos con Él, a vivir en santidad delante de Él. Entonces, el que estaba desde el principio es el que le dice esto. ¿Ok? Entonces, usted se recuerda en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Ahí leemos que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y más adelante en el verso 14 dice que el Verbo se hizo carne. O sea, habla de la encarnación, de la humanación de Cristo Jesús. O sea, Dios humanado en la persona de Jesús. Y allí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, se nos explica que todas las cosas que existen fueron creadas por Él. Él era la luz y la luz vino a este mundo. Ahora, cuando se dirige a la Odisea, es exactamente esto. El que estaba desde el principio, ¿ok? El principio de la creación de Dios, ¿ok? El amén, el testigo fiel, es el que dice esto. Entonces, esto le está mostrando a la Odisea una fotografía de quién es Jesús y cómo es que ellos han caído en esta condición espiritual desastrosa por haberse apartado de Él. Vamos al verso 15. En el verso 15 encontramos. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Okay? Mire qué interesante. Yo le explicaba lo de las aguas, ¿no? Pero aquí estamos hablando espiritualmente. O sea, Jesús le está diciendo a los de la Odisea: en comparación con las aguas, ustedes no son ni fríos como el agua de Colosa, pero tampoco son calientes como el agua de ustedes de la Odisea, sino que han caído en un término tibio. Y el término tibio en el agua se vuelve repugnante para tomarlo.
Si bien es cierto, es agradable para bañarse, pero para tomarlo es desagradable, es repugnante. Entonces dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré. O sea, no puedo absorberte, no puedo abrazarte. A diferencia de Filadelfia, que Dios le dice a Filadelfia, te he abierto la puerta del cielo, la puerta está abierta para ti. Mas dice, será vomitado por ser tibio. Ahora, ¿cuántos hermanos en este momento están tibios? ¿Cuánta gente hoy, a través de esta cuestión de crisis en el mundo, se han enfriado o están tibios? Entonces, para estar tibio, Jesús dice, preferiría que estuvieras frío. Ese es el mensaje, ¿no? Para que estés tibio, es mejor que estés frío. Entonces le dice a la Odisea, no estás frío ni caliente, por lo tanto, te vomitaré. Entonces, ya hablamos anteriormente, ¿no? A cada iglesia, Jesús le ha dicho, yo conozco tus obras. Entonces, Dios conoce exactamente lo que nosotros hacemos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Yo conozco tus obras, pero el problema de la Odisea es que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por no ser ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, yo le pregunto a usted, hermano, olvídese de la Odisea, olvídese del pastor de la Odisea y enfóquese en usted. ¿Cómo está su vida espiritual en este momento? Porque ya hablamos de 7 condiciones en la vida espiritual de cada hermano, de cada iglesia y de cada pastor. Y al final vamos a hacer un resumen para que usted se identifique dónde usted está parado. Pero la pregunta en este momento es, ¿estás tibio, estás frío o estás caliente? Si estás caliente es porque estás prendido con el poder del Espíritu. Si estás frío es porque ya se te acabó el deseo, ya se te apagó la batería, ya no quieres orar, ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres ir al templo. Bueno, el templo está cerrado, estaba cerrado, ya se reabrió el nuestro. Entonces, frío. Pero tibio es la persona que quiere llevar un pie en la iglesia y el otro en el mundo, quiere caminar de los dos, quiere llevar a los dos de la mano, y eso es una abominación ante los ojos de Dios. No puedes servir a 2 señores, dice la Escritura. Tienes que definirte, o el mundo o el Señor. Pero no puedes ir con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Amén. Vámonos al verso 17, que creo que es donde está el centro del mensaje a la Odisea. En el verso 17, amados hermanos, leemos, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Tremendo, tremendo, hermanos. Mire, esto suena a una iglesia de la prosperidad. Tenemos mucha plata. No necesitamos nada. Tenemos tremendo templo. Tenemos aquí, tenemos allá. Nuestro pastor tiene hasta su propio avión personal. ¿De qué podríamos necesitar nosotros? Y este es el grave problema. Porque cuando tú crees tener resuelto todo, entonces ya no necesitas a Dios. Y por eso es que muchas de estas iglesias de prosperidad ya no consultan a Dios, ya no confían, ya no esperan, ya no están dependiendo de Dios, sino que están dependiendo de sus apóstoles. Están dependiendo de la profecía que les van a dar en la iglesia. Esta gente de la Odisea, sí, eran pudientes económicamente. Claro, la ciudad era una ciudad rica, muy rica. Entonces había en abundancia. Pero mire qué interesante. Ellos decían ser ricos, pero Dios les dice, eres pobre. ¿Por qué? Porque espiritualmente estaban por el suelo.
Entonces Dios le dice, por medio de Juan, no solamente eres pobre espiritualmente, sino también eres ciego. Y también eres o estás desnudo. Entonces, 4 cualidades que Jesús le hace ver a la Odisea, por la cual la Odisea es desechada ante sus ojos. Eres desventurado, eres pobre, eres ciego y desnudo. Aunque tienes mucho dinero. Entonces, cuando, amados hermanos, una iglesia se centra en su riqueza, en su poder económico, entonces el poder del Espíritu Santo no se puede manifestar. Porque todo se mueve dentro del materialismo, dentro del dinero. Y ese era el problema principal de la Odisea. Ese era el pecado mayor de la Odisea. Y es desechada completamente por Jesús. Ahora, esto quiere decir, amados hermanos, que este tipo de iglesias, ¿okay? Iglesias de la prosperidad, ¿ha escuchado usted la iglesia Pare de Sufrir? Similar. Dios está, desde este mensaje, estas iglesias reaccionen, se arrepientan y se conviertan. O sea, ese es el mensaje. Pero no nos vayamos a las otras iglesias, enfoquémonos en la nuestra. No vaya a ser que caigamos como Jesús dijo, queriendo sacar la paja del otro y teniendo una viga en el ojo nuestro. ¿Verdad? Si yo menciono estas iglesias, hermanos, es por las características palpables que estas iglesias reflejan. Pero, ¿dónde está nuestra iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú? Y eso es lo que importa en este momento. Aquellos, Dios se va a entender con ellos. Aquellos, el Señor les va a pedir cuentas si no se arrepienten, si no se convierten. Pero también a ti el Señor te va a pedir cuentas. También el Señor te va a llamar a ti a cuentas. Y en ese momento, cuando tú tengas que darle cuenta al Señor, es cuando esta palabra va a ser traída a colación. Tú recibiste este mensaje, tú recibiste esta palabra, tú recibiste esta invitación y no te convertiste. Entonces, no tienes excusa. O sea, lo que venga, el castigo que venga, no es que Dios te lo da, es que tú mismo te lo propones, ¿no? ¿Okay? Entonces, veamos algunos aspectos, amados hermanos, del mismo Jesús, hablando acerca de la ceguera espiritual. ¿Okay? Si vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 15, Mateo capítulo 15, el mismo Jesús habla acerca de la ceguera espiritual y habla como el religioso, el fariseo, que era unos personajes muy religiosos, pero Jesús dice, son ciegos, espiritualmente son ciegos. Y llega un momento donde Jesús dice, miren, ustedes hagan como ellos dicen, porque cuando ellos enseñan de la cátedra de Moisés, o sea, enseñan de la palabra correcta, pero no hagan como ellos hacen, porque sus vidas son completamente opuestas, o sea, no viven lo que predican. Entonces, esta hipocresía religiosa, cuando el materialismo se apodera del corazón del hombre, entonces pasa lo mismo. El hombre se vuelve en un sirviente del dinero y deja de ser siervo del Dios Altísimo. En el capítulo 15 del Evangelio de Mateo leemos en el verso 12, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó el Padre Celestial será desarraigada. Verso 14, dejadlos, porque son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.
Ahora, este es el problema de la Odisea. Ciegos guiando a otros ciegos. Usted se puede imaginar. Traiga a su mente una idea en forma literal. Un ciego tratando de guiar a otro ciego. Bueno, esto es lo que está pasando en esta iglesia que era muy próspera. Ellos decían muy bendecidos. ¿Qué es lo que dicen estas iglesias hoy día, no? El Señor nos bendice, el Señor nos prospera, el Señor nos respalda. Y entonces te llaman a pactar, te llaman a sembrar, te llaman a traer, te llaman a dar, te dicen trae en tu mano la petición y en la otra tu donación. Y es un problema no acabar. ¿Ok? Por eso es que hemos recomendado en nuestra iglesia, hermanos, no más enlace. Vas a terminar amarrado con un enlace. Te van a quitar el cash y te van a dejar en la luna. Ten cuidado. Piensa. Analiza. ¿Es la palabra de Dios la respuesta a tu vida? ¿Es la doctrina bíblica la que tú necesitas? Esta iglesia, dice Jesús, son ciegos guiando a otros ciegos. Y cuando son confrontados se molestan, al igual que los fariseos. Óigame, esta gente se ofende. Se ofende cuando se confronta, cuando se trata de corregir, cuando se trata de exhortar, cuando se les hace ver el error en el que están, se ofende. Para testimonio, ¿sabe? A mí me metieron en un grupo. Usted sabe que ahora cualquiera hace un grupo de WhatsApp. Bueno, me metieron en un grupo, quién sabe quién me metió y no sé, no conocía a nadie. Honestamente no conocía a nadie de ese grupo. Pero era un grupo de oración, supuestamente, ¿no? Bueno, sí, un grupo de oración. Bueno, dije, bueno, es un grupo de oración. Voy a estar, o sea, nunca puse nada, simplemente estuve observando. Y pues sí, algunos ponían oraciones, otros ponían cositas por ahí, como siempre, ¿no? En los grupos no falta quien ponga alguna cosa por ahí, ¿no? Y entonces cuando empecé a hacer los devocionales, el taller del maestro, a propósito, si usted no lo recibe y le interesa, mándeme a WhatsApp su número y se lo hacemos llegar. Y entonces a lo que quiero llegar es que en este grupo hay varios apóstoles. Y yo sé que hay varios apóstoles porque escriben ahí. Escriben en el grupo apóstol tal, profeta tal, y dice, ok. Bueno, dije yo voy a aprovechar y pues les mando el devocional. Y entonces es todo lo que yo hacía, mandar devocional, como 3 meses. Pero ahora que yo he estado hablando acerca de los falsos profetas y de los falsos apóstoles y de toda esta plaga, que es lo que yo venía diciendo, es una plaga, es una peste. ¿Sabe qué hace? La semana pasada me llamó el apóstol que supuestamente es el que hizo el grupo. El apóstol que hizo el grupo me llamó, bueno, no me llamó, me dejó un mensaje diciéndome, hermano, le agradecemos mucho lo que usted pone, pero por favor ya no queremos que lo ponga más. O sea, ya no quiere recibir el devocional, que no ponga más el devocional. Se ofenden porque son confrontados. Los fariseos le dicen, los discípulos de Jesús, se molestaron por lo que tú dijiste. Ciegos guiando a ciegos, ambos caerán en el hoyo. Qué pena, ¿no? Qué pena porque Dios les da la oportunidad para que se arrepientan, Dios les da la oportunidad para que se reconviertan, diríamos. Gracioso, ¿no? Suena gracioso, para que se vuelvan a convertir, ¿verdad? Pero se enojan. Entonces su ceguera espiritual no les permite ver. ¿Ok? Entonces, desventurados, léase usted las bienaventuranzas. Capítulo 5 hasta el 7 me parece de Mateo. Jesús habla allá en aquel famoso sermón del monte todas las bienaventuranzas. Y estos son desventurados, o sea, lo opuesto, lo contrario. Desventurados, pobres, o sea, ya dijimos, espiritualmente están en la calle. Con mucho dinero, pero espiritualmente en la calle.
ciegos, lo que estamos hablando en Mateo 15, desnudo. Usted sabe que hablamos acerca de la vestidura blanca. La vestidura blanca que cuando recibimos a Cristo. Entonces, si tú te pones la vestidura, pero luego te la quitas, quedas desnudo. O sea, esto no es que mancharon su vestidura. No es que ensuciaron su vestidura, es que se la quitaron. Están desnudos. Claro, estamos hablando de la vestidura blanca, de la vestidura que es la que nos va a servir para entrar al reino cuando se celebren las bodas del Cordero. ¿Okay? Sin esa vestidura no se puede entrar. ¿Se acuerda que en una de las clases anteriores vimos de un tipo que se coló y viene y se confronta y dice, ¿cómo entraste sin estar vestido de boda? Y lo echaron de patitas a la calle. Claro, era una parábola en la que Jesús enseñaba cómo es el reino de los cielos. Pero a lo que quiero llegar, amados hermanos, es que esta es la condición espiritual de la Odisea. ¿Okay? Así se encuentra, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Entonces, esta es una condición miserable en la que la Odisea había caído. ¿Okay? A ver, veamos en Lucas capítulo 12. Hay otro pasaje interesante ahí en Lucas 12. Y mire lo que dice en el verso 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Está conmigo? O sea, el billete, ¿no? La riqueza. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Verso 15. Y les dijo, y aquí es donde viene el mensaje para ti y para mí. Jesús les dijo, verso 15, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Le cayó el 20? O sea, la vida nuestra no está basada en lo que tenemos materialmente. La vida del hombre está basada en la relación personal que se tiene con Cristo. Si usted no tiene una relación personal con Cristo, usted está frito, usted está perdido. Así usted tenga todas las riquezas del mundo. De hecho, si usted sigue leyendo, más adelante Jesús da una parábola acerca de un hombre que tenía en abundancia y quería tener más. Dice, ¿qué voy a hacer? Ya no me cabe, ya no tengo dónde guardar. Entonces hace unos graneros más grandes, los vuelve a llenar y cuando por fin los tiene llenos los más grandes, ahora sí, dice, estamos listos a disfrutar. Pero ¿qué pasó? Que en ese momento, dice, tenía que rendir cuentas. En ese momento tenía que entregar su alma. Entonces dice en el verso 20, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? ¿Para quién es? ¿Para quién será? ¿No pasa eso cuando te mueres? Todo lo que tú tengas almacenado, todo lo del banco, todas las propiedades, todos los bienes, ahí se van a quedar. No vas a llevar nada. Entonces, esta situación materialista lleva a una condición espiritual desaprobada ante los ojos de Dios, ¿verdad? Así que agarremos el consejo de Dios, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, hermanos, y lo que nosotros necesitamos va a llegar. ¿Por qué? Porque Él sabe que lo necesitamos. Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que te hace falta. Amén. Bien, vámonos al verso 18 porque el tiempo vuela. Verso 18, por tanto, mire que el Señor hasta consejo le da. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que ya no andes desnudo,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas bien y no seas ciego. El oro refinado es el oro puro. Entonces, Dios le está diciendo a la Odisea y te está diciendo a ti que necesitas pureza. Necesitas purificarte. Oro refinado. Ahora, el consejo de Jesús hacia la Odisea y hacia cada uno de nosotros que pudiésemos estar tibios también en este momento, nos dice que si piensas que eres rico por lo que tienes, te dice eres pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Entonces dice, compra oro refinado. ¿De dónde? Del Señor. Dice, compra de mí oro refinado. Entonces, yo necesito purificarme, necesito pureza para poder agradar a mi Señor. Y esa pureza, amados hermanos, es la que va a permitir que el Espíritu de Dios se mueva en mi vida y que sea el Espíritu de Dios el que tome el pleno control de mi vida. Si yo aprendo a vivir en pureza, entonces Dios es glorificado en mí. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo leemos en el verso 17. A la letra dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Hablando acerca de las posesiones materiales. Jesús reprende a estos religiosos y les dice, si ustedes no saben, la pureza del oro que yo busco es la pureza espiritual. O sea, un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desecha. Ahora, ¿cómo yo me purifico? Bueno, apartándome de todo lo que contamina. ¿Y qué te contamina a ti? Bueno, mira alrededor. Todo nos contamina. Usted sabe que eso fue lo que dio lugar a estos, no los conventos, pero los monasterios. Porque los sacerdotes querían alejarse del pecado, querían purificarse. Amados hermanos, purificarnos es soltar toda impureza que hay en nosotros, todo mal pensamiento, pero también todo mal hábito. Todo aquello que tú haces, que tú practicas, que tú piensas, que tú dices, que no honra y glorifica a Dios, eso debe de desaparecer de tu vida si tú quieres vivir en pureza. Entonces dice, compra oro refinado, compra vestiduras blancas de mí, dice el Señor, para que no se vea tu desnudez, para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Entonces ya aprendimos en otro estudio que las vestiduras blancas, bueno, de hecho en uno de los eventos proféticos hablamos de las vestiduras blancas y leímos que la interpretación de las vestiduras blancas son las obras justas de nosotros los santos. ¿Okay? Y esa vestidura blanca es la que me hace a mí estar preparado para cuando la trompeta suene, para cuando el Señor llame a su iglesia. Yo voy a estar preparado. Entonces yo necesito estas vestiduras blancas y por último dice, ponte colirio en tus ojos para que puedas ver. El colirio es la santidad. ¿O no se recuerda usted que en Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor? Entonces necesitas ungir tus ojos, necesitas ponerte colirio, necesitas santidad. Entonces, amado hermano, nosotros tomemos este mensaje y veamos que necesitamos nosotros
pureza, necesitamos mantener nuestra vestidura blanca y necesitamos santidad. Entonces estamos preparados. Entonces estamos listos para cuando la trompeta suene, nos vamos con el Señor. Yo espero ese día en que la trompeta suene. Yo anhelo ese día cuando la trompeta suene. ¿Por qué? Porque sé que ese día yo me voy con mi Señor. Y es mi deseo, amado hermano, que me estás escuchando en este momento, que tú también estés preparado, que estés listo. Como lo he venido diciendo, este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo para prepararse, es un tiempo para estar preparado. No te vaya a sorprender el Señor siendo tibio espiritualmente y te vomite de su boca. Verso 19. Dice en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, Dios le está diciendo a la Odisea, yo castigo. O sea, Dios castiga. Sí, Dios castiga, hermano. Al que Dios toma por hijo, le da vara, lo disciplina. Y esto es lo que debemos de aprender nosotros que somos padres terrenales, también a darle vara a nuestros hijos, a reprenderlos, a exhortarlos. No me malentiendan, no estoy diciendo que le dé vara todo el tiempo, pero hay situaciones que van a requerir vara, no tenga miedo. La misma Biblia dice que la necedad viene apegada al corazón del muchacho, solo la vara la quita. Entonces, dice acá en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, cuando usted no reprende y no castiga a su hijo es porque no lo ama. Y como usted no reprende y no castiga a su hijo, ¿qué es lo que pasa cuando este hijo se convierte en un adolescente? Se vuelve un tremendo dolor de cabeza. Hay de aquellos padres que no se atreven a exhortar, a disciplinar y a corregir a sus hijos. Van a sufrir cuando sus hijos sean adultos. Y van a sufrir bastante. Dios dice, yo castigo y yo reprendo al que amo. Por lo tanto, sé celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Mire lo que dice en el libro de Proverbios. Bueno, hay varios proverbios que nos enseñan la importancia de nosotros también disciplinar a nuestros hijos. Pero en este caso, hermano, Dios nos está diciendo que Él lo va a hacer con nosotros. Y si Dios lo va a hacer con nosotros, entonces ¿por qué yo no lo voy a hacer con mis hijos? Si yo también los amo. Bueno, si es que los amo, ¿no? En el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, Proverbios 3, leemos, amados hermanos, ahí en el verso 12, 3:12 del libro de los Proverbios, dice así, porque Jehová al que ama lo castiga, asimismo como el Padre al Hijo a quien quiere. Ahora, Dios lo va a hacer, yo no sé si tú lo vas a hacer o si tú lo haces. Si tú no lo haces es tu problema, pero Dios sí lo va a hacer porque Él es fiel. Porque Él sí nos ama de verdad. No tengas temor de disciplinar, de corregir a tu hijo. Castígalo cuando sea necesario. Pero tampoco cometas el error de descargar tu ira, tu enojo en el castigo del niño. No. Si estás enojado, si estás irritado, si estás airado, espera. No lo castigues en ese momento. Deja que eso te pase porque eso te va a llevar a abusar de tu hijo. Y eso también es reprobado por Dios. No puedes abusar, no debes abusar de tu hijo. Aún las mismas leyes terrenales. Por eso sí puedes ir a la cárcel. Pero no por disciplinar. ¿Okay? Entonces hay otro pasaje, amados hermanos, en el libro de Hebreos,
Si buscamos en Hebreos, a ver, Hebreos capítulo 12. Mire lo que nos dice el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 12, leo en el verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Cuando tú cometes pecado en la iglesia, ¿te disciplina tu pastor? Si tu pastor te disciplina es porque te ama. Pero si tu pastor viene y te dice: no, tranquilo hermano, no te preocupes, todo el mundo peca, un pecadito más, el Señor te perdona. Cuidado. Cuidado, porque dice que el Señor es el que disciplina. El Señor ejerce disciplina sobre aquellos a que Él ama. Y esto es lo que yo debo de considerar en mi relación personal con el Señor. Dice el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lo dice la palabra, lo dice la Escritura, no lo digo yo. De manera que si tú soportas la disciplina, Dios trata como a hijos, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y el bastardo es el hijo de afuera, ¿no? El hijo del amante, el hijo del adulterio. Pero el hijo legítimo debe de ser disciplinado. Papá, mamá, es para ti. Tú decides si lo tomas o lo dejas, ¿verdad? Total, son tus hijos. El día de mañana, Dios te pedirá cuentas de cómo formaste a tus hijos. Vámonos al verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Okay? Ahora, mire qué interesante. Esto es más que tocar la puerta. Es más que eso. Estoy llamando. Te estoy pidiendo que me abras la puerta. Te estoy diciendo: hey, por favor, ábreme, estoy aquí afuera. Es más que tocar a la puerta. Dice: yo estoy a la puerta y llamando, te estoy llamando. Escúchame. Abre. Déjame entrar. Ahora imagínense usted a Jesús en la puerta de la iglesia de la Odisea, no tocando la puerta, sino gritando, diciendo: ¡hey, déjenme entrar! Jesús llamando al pastor de la Odisea, a los miembros de la Odisea, diciéndole: ¿me pueden dejar entrar, por favor? Pero ellos dicen: no, estamos bien, no necesitamos nada, lo tenemos todo. Ahora, ¿no hay muchos cristianos hoy día en esa condición? Que Jesús le está tocando a la puerta, Jesús le está llamando, Jesús le está diciendo: por favor, déjame entrar. Y hermano, no estoy hablando de la gente inconversa, de la gente que está afuera, la gente que está en el mundo. Estoy hablando de la gente que está en la iglesia. Gente que dice ser hijos de Dios, pero que con sus actos niegan su fe. Esta gente que se hace pasar por hijos de Dios, pero que viven como hijos de Satanás. La Odisea estaba en esta condición. Jesús le dice: hey, yo estoy aquí a la puerta, te estoy llamando, ¿me puedes abrir?
¿Me puedes dejar entrar? ¿Qué le dirías tú a Jesús? ¿Qué le dirías a Jesús si Él te dice en este momento, ¿sabes qué? Yo estoy aquí a la puerta, ¿me permites entrar? Quiero cenar contigo. Quiero que tú te sientes a la mesa conmigo. Que cenemos juntos, que compartamos, que convivamos. ¿No has dicho con tu boca que yo soy tu Señor? ¿No has dicho tú con tu boca que tu vida me pertenece? Entonces, ¿por qué no me dejas entrar? No, pastor, es que mire, yo trato, pero siempre se me salen las mentiras. Yo hago todo lo que puedo, pero cuando veo la cerveza no me puedo contener. Pastor, es que yo sé lo que la palabra de Dios dice, pero es que mire, es que las muchachas a mí me arrastran. Hello. Abre tu corazón. Abre la puerta de tu vida y deja entrar al Maestro. Si dices que eres cristiano, si dices que has entregado tu vida a Cristo, deja que Él la gobierne. Deja que sea Él quien la dirija. Deja que sea Él el que tome pleno control de tu vida. Él está a la puerta llamándote. No solo tocando a tu corazón, te está llamando. Te está diciendo, Fabio, ábreme, quiero entrar a tu vida. Carlos, ábreme. María, ábreme. Juana, ábreme. Pedro, ábreme. Tomás, ábreme. Sebastián, ábreme. Oscar, ábreme. Antonio, ábreme. Te está diciendo que le abras, que le permitas entrar, que le permitas compartir contigo. De repente tú dirás, pues yo no lo necesito, yo estoy bien, yo oro todos los días, yo ayuno, doy mi diezmo, voy al templo. Bueno, estos días no fui porque estaba cerrado, pero he estado orando en mi casa, he estado leyendo la Biblia. Hello. Déjalo entrar. Verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, ¿qué quiere decir este verso? Que los que se arrepientan de la Odisea y se conviertan de verdad, van a reinar con Cristo. Se van a sentar en su trono. ¿Se acuerda del mensaje del domingo de la segunda venida de Cristo? Aprendimos en ese mensaje que nosotros, la iglesia, venimos con Él. Y venimos no solamente a la batalla, a pelear al Armagedón, como dijimos, sino a establecer el reino de Cristo. Y vamos a reinar con Él. Eso es lo que le está diciendo a la Odisea. El que venza, el que se arrepienta, el que se convierta de verdad, va a sentarse en un trono. Así como yo me he sentado en un trono al lado de mi Padre, ustedes también se van a sentar en su trono al lado mío, porque juntos vamos a gobernar las naciones por 1000 años. A propósito, ese es el mensaje para mañana de los eventos proféticos. Estaremos hablando acerca del reino milenario. No se lo pierdan, a las 8 de la noche mañana. ¿Okay? Entonces, amados hermanos, Jesús promete que nos sentaremos con Él para reinar, para gobernar. Él nos ha hecho príncipes, nos ha hecho reyes y sacerdotes de la realeza, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esperamos nosotros conforme a esa promesa. Y luego termina en el verso 22, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. A las 7 iglesias de Asia y a todas las iglesias que están en el mundo en este pleno siglo XXI, incluyendo a tu iglesia, a nuestra iglesia. Este mensaje es para nosotros. Ahora, veamos, amados hermanos, 3 aspectos importantes. Bueno, antes de los 3 aspectos, veamos en resumen el mensaje a las 7 iglesias. Hay 7 mensajes.
que son para ti, son para mí, son para nuestra iglesia. Olvidémonos de las iglesias de Asia. Y estos mensajes, estos 7 mensajes, son para nosotros. A la iglesia de Éfeso, vuelve al primer amor. La iglesia de Esmirna, combate a las falsas doctrinas. A la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte, El mensaje a Esmirna es sé fiel hasta la muerte, y a la de Pérgamo es combate la falsa doctrina. La iglesia de Tiatira, no toleres a los falsos profetas ni a las profetisas, especialmente las que se dicen ser. ¿Okay? Sardis, el mensaje a Sardis, cuida tus vestiduras blancas. Mensaje a Filadelfia, yo te guardaré de la prueba que ha de venir a todo el mundo. Ay, qué bello, ¿no? Qué lindo mensaje. El Señor nos guardará de la tribulación. Y la Odisea, la que vimos hoy, el mensaje es que compres del Señor oro refinado, que dijimos que es pureza, vestidura blanca, que dijimos que son las obras justas, las buenas obras, y colirio, que dijimos que es la santidad. Entonces, esos 7 mensajes son para nosotros, son para ti y son para mí. Son para la iglesia de Cristo. Ahora, a las 7 iglesias también se les reprocha algo, excepto Filadelfia. Entonces diríamos, a 6 de las 7 iglesias se les reprocha más de una cosa. O sea, hay 7 mensajes, pero hay más de 7 reproches, porque hay iglesias que tienen más de un reproche. Entonces, el reproche para Éfeso es que ha dejado el primer amor. Reproche para Esmirna es la blasfemia de los falsos judíos, identificados como sinagoga de Satanás. O sea, están ahí infiltrados. ¿Okay? Para Pérgamo, el reproche es que dentro de la iglesia hay gente que tiene la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. O sea, doctrinas abominables ante los ojos de Dios. Para Tiatira, el reproche es que toleras a esa tal Jezabel, que dice ser profetisa y seduce a mis siervos a la fornicación sexual y espiritual. Sardis, el reproche es que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. O sea, pura apariencia nada más. Filadelfia, 0 reproche, gloria a Dios por Filadelfia. Y la de hoy, la Odisea, el reproche es que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice, fueras frío o caliente, pero por ser tibio te vomitaré de mi boca. Entonces ahora sí concluimos 3 aspectos fundamentales que debemos de considerar, hermanos, al concluir este mensaje de las 7 iglesias. Hay algo que lo encontramos. A las 7 iglesias se les dice esto: yo conozco tus obras. Ahora, eso, hermano, no te olvides. A todas las iglesias, a todos los cristianos, el Señor nos dice: yo conozco tus obras. Yo sé lo que te apasiona. Yo sé en qué estás ocupado. Yo sé en qué pasos andas. Yo sé por qué tú diezmas, yo sé por qué ofrendas, yo sé por qué tú sirves en la iglesia, yo sé por qué tienes el ministerio en el que estás, yo sé, Dios sabe todo. El Señor lo sabe. Y otra cosa que está dicho para las 7 iglesias, o sea, para todas las iglesias, es al final. Si usted tiene ojo observador, se dio cuenta que al final de cada iglesia se repite estas mismas palabras. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que prestemos atención a su palabra. Lo que el Espíritu de Dios
nos dice. Y por último, amados hermanos, quisiera que usted sepa que Dios, por medio de Jesús, le habla o le revela al apóstol Juan todo esto para dirigirse a los pastores y a las congregaciones. Ahora, yo quiero que usted remarque esto y se recuerde siempre que la iglesia, localmente hablando, al igual que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, así la iglesia donde usted se congrega solamente es un reflejo de su pastor. Si el pastor está dormido, la iglesia se duerme. Si el pastor no es dado al evangelismo, en la iglesia no hay evangelismo. Si el pastor no es dado a la oración, en la iglesia no hay oración. Si el pastor no ama a las misiones, la iglesia ni en cuenta de las misiones. Si el pastor es adúltero, la iglesia va a estar llena de adúlteros. Si el pastor es mentiroso, la iglesia va a estar llena de mentirosos. Si el pastor es infiel, la iglesia va a ser infiel. Si el pastor no diezma, la iglesia tampoco diezma. Jesús se dirige a los pastores. ¿Sabe por qué? Dice el escritor de Hebreos que nosotros los pastores tendremos que dar cuenta de usted, que es miembro de nuestra iglesia. Por eso es que, amado hermano, nosotros nos preocupamos por usted, por su vida espiritual. Yo sé que algunos hoy día no quieren ser tratados. Algunos hoy día quieren vivir a su manera, quieren vivir como les da la gana, quieren vivir en el pecado entre semana y el domingo en la iglesia. No, hermano, no funciona así. Usted tiene que decidirse. Y si todavía hay cosas en su vida que le están estorbando, que usted sabe que Dios no las aprueba, usted sabe que a Dios no le agrada, usted sabe que deshonra a Dios, por favor, esfuércese. Y si usted piensa que no puede, que lo más seguro es que no puede, porque humanamente no podemos, por favor, humíllese delante del Señor y dígale: Señor, yo quiero soltar, yo quiero dejar, yo quiero renunciar a esto, porque no quiero ofenderte más. Quiero agradarte, quiero vivir para ti, quiero honrar tu nombre, quiero santificarme para ti, Señor. Quiero purificarme, quiero ser libre de toda contaminación. Quiero vivir en santidad. Eso es lo que necesitamos hacer. Pues, hermanos, de esta manera concluimos el estudio acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Espero que les haya servido y que pues simplemente sea un estímulo para que usted siga estudiando más. Todavía hay muchas cosas que no alcanzamos a cubrir porque hay temas por ahí que son muy profundos, muy amplios y no nos daba el tiempo, pero le queda lo básico, lo fundamental para que usted pueda profundizar más. Y si hay preguntas, si hay comentarios, por favor no dude, hágalos por este medio, por esta plataforma y vamos a tratar de encontrar la respuesta, ¿no? Si no la tenemos, pues se la buscamos, ¿verdad? Y quiero informarles que el nuevo estudio que tenemos, empezando ya el jueves, empieza otra serie de estudios. Y esta serie de estudios va a ser respecto al liderazgo. Entonces, si usted tiene un liderazgo o aspira a un liderazgo o ha sido llamado al liderazgo en la iglesia, por favor, esté pendiente. Y si no ha sido llamado a ser líder, igual le va a servir porque un día usted puede formar parte del liderazgo de la iglesia. Entonces, el pastor Tony, el pastor de misiones de la familia IBR, va a estar impartiendo este estudio, esta serie de clases a partir del jueves, ¿no? Así que esté pendiente, el jueves iniciamos, esté pendiente. La hora pues no es una hora fija, pero igual lo subimos, los que puedan, los que reciban el link, conéctense. Y si usted no lo ha hecho, por favor, suscríbase. Lo único que usted tiene que hacer es ponga la manita esa con el dedito
esa mera que acaban de poner, y eso hace que cuando nosotros empezamos a transmitir, automáticamente la plataforma le avisa a usted que estamos transmitiendo en vivo y usted se puede conectar. ¿Okay? Así de simple. ¿Okay? También pues les animo que se suscriban en YouTube, el canal de YouTube. Yo sé que no le han puesto mucha atención porque pues no estamos transmitiendo en vivo todavía, porque nos piden más suscriptores. O sea, necesitamos llegar a un cierto número de suscripciones para poder transmitir en vivo en YouTube. Así que les animo, cuando puedan, dense una vuelta ahí, búsquenos como IBR, Iglesia Resurrección, y pues suscríbase, y eso va a permitir que en el futuro podamos transmitir también en vivo por YouTube. ¿Okay? Les agradezco a todos, gracias. Si alguien se ofendió por algunas cosas que dije o las interpretó mal, sepa que de mi corazón el único anhelo que hay en mí es edificarle y es bendecirle. Que su vida sea bendecida, que su vida sea prosperada. Ese es el deseo de mi corazón, ¿verdad? Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, les bendiga. Ese es mi deseo, ¿verdad? Sé que como humano de repente dije algunas cosas, o de repente como salvadoreño dije algunas cosas que no las entendió o no le encontró sentido, perdóneme, y espero que podamos continuar en esta comunicación, edificándonos unos a otros en el amor de Cristo. Gracias al Señor, reabrimos este domingo pasado, bendito sea el Señor. Tuvimos una asistencia regular, ¿verdad? Pero creo que el Señor ha sido bueno, y vamos a seguir paulatinamente acomodándonos a cómo están las circunstancias, pues para la familia IBR de allá, de México, de Colombia, de Perú. Pues no es que las cosas ya estén 100% claras acá, todavía estamos en dificultad, y ahora con lo de las protestas pues todavía un desorden más. Pero gracias a Dios pudimos reabrir, y vamos a ir poco a poco ajustándonos, ¿verdad? Y estaremos orando para que los hermanos de Colombia, los hermanos de Perú también puedan pronto reabrir, ya que allá pues han prolongado, creo, un mes más. Gloria al Señor por IBR en México, ¿verdad? Porque pues Xochapa y San Felipe nunca dejaron de congregarse. Tuxtepec sí dejó un tiempo, pero ya este domingo reabrieron también. Gloria al Señor por eso. Así que, amados hermanos, Dios es fiel. Dios nos ha guardado en esta crisis, y tenemos testimonio de que algunas familias han sido contagiadas, algunas familias de IBR, pero han salido bien, gracias a Dios. Al menos aquí en Atlanta, 2 familias, pero ya se recuperaron. Bendito sea el Señor. Le damos gloria al Señor por eso. Y pues queremos, hermanos, que usted se siga cuidando, que siga guardando las instrucciones que las autoridades de salud nos están dando, y pues dentro de lo que pueda, pues quedarse en casa. Eso es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Por mi parte, pues me resta decirles, amados hermanos, que les amo en el amor de Cristo, que Jehová Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, y que su preciosa paz, hermanos, inunde sus corazones en el nombre de Jesús. Amén.